Buenas noches para todos, hermanos, amigos que nos acompañan el día de hoy. Siempre es un privilegio poder reunirnos el día de hoy para escuchar la palabra del Señor. Él es quien habla a través de su palabra. Les invito a orar. Dios y Padre del cielo, venimos delante de tu presencia para encomendarnos a ti, reconociendo nuestras debilidades, nuestras flaquezas, que solo somos instrumentos, Señor, en tus manos. El poder viene de ti. Padre Dios, que podamos el día de hoy escuchar tu palabra, que el día de hoy podamos escuchar tu voz y cobrar ánimo, Señor, al recordar tu fidelidad, al recordar lo bueno que has sido para con nosotros. Nos quedamos pues así en tus manos, pidiendo tu dirección, tu sabiduría. Que seas tú hablando el día de hoy, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a colocar las diapositivas, por favor. Vamos, por favor, al libro de Deuteronomio. Vamos a leer algunos textos. Capítulo 2, versículo 7. Dice el primero. Pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto. Esos 40 años, Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Vamos a Deuteronomio capítulo 1, versículo 31. Dice lo siguiente. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Y ahora vamos a Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 y 3. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y vamos por favor al versículo 15 y 16, y dice, y te hizo caminar por un qué, por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed, donde no había agua. Y él te sacó agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comía que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para a la postrer hacerte bien. Que el Señor sea bendiciendo su palabra. Hermanos, estamos en el 2026, una nueva etapa de nuestras vidas, un nuevo año, y podemos decir como dijo el profeta Samuel, hasta aquí nos ayudó Jehová, hasta aquí nos ha ayudado y nos seguirá ayudando. Y de- podemos decir también, como dijo el salmista, si Jehová no me ayudara, pronto moriría mi alma en el silencio. Hermanos, a recordar lo que ahora somos y lo que éramos en el pasado, solo podemos llegar a la conclusión de que Dios ha sido infinitamente fiel con cada uno de nosotros, al ver su provisión, a ver su protección, a ver que todo lo que nos pasa obra para nuestro bien. Y hermanos, ahora lo que nos toca es mirar hacia adelante, mirar hacia lo porvenir, confiando en las promesas del Señor, esperando las promesas del Señor. El Señor Jesús muy pronto ha de volver por su iglesia y estaremos con Él para siempre.
Hermanos, también recordar la fidelidad del Señor que ha tenido con nosotros en el pasado. Entonces, hermanos, que este mensaje sea de mucho ánimo. Yo sé que la vida cristiana no es una vida fácil, es una vida difícil, pero el Señor está con nosotros. El Señor sabe que no es fácil y Él tiene un propósito en cada circunstancia que nos pasa. Una de las palabras claves que vimos en la lectura fue la palabra desierto. Y vamos a hablar pues del contexto del pasaje, ¿cierto? Resulta que Dios, el Dios de los cielos, había redimido al pueblo de Israel de los egipcios con mano fuerte y con mano poderosa, y los hizo atravesar el mar rojo, pasaron, las aguas se dividieron, ellos pasaron por en medio del mar y Dios los liberó. Y llegaron al desierto y Dios les dio leyes, pero ellos se rebelaron contra Dios. Luego Dios manda a 2 espías para recorrer la tierra prometida. 10 de ellos vinieron con unas noticias pésimas. 2 de ellos confiaron en Dios y dieron buenas noticias. Pero el pueblo creyó a los 10 que trajeron las noticias pésimas y se lamentaron y se quejaron. Y Dios decide castigar a su pueblo y los castiga por 40 años andando por el desierto, a excepción de los que eran menores de 20, Josué y Caleb, y los que iban a nacer en ese recorrido. Vemos que esto fue una consecuencia del pecado, pero ¿qué hay de aquellos que sí confiaron en Dios? ¿Qué hay de aquellos que eran menores de 20 años o de aquellos que nacieron en el desierto? Aún Dios utilizó el desierto para enseñarles algo a esas personas. De hecho, Moisés aquí está en su último discurso. El pueblo está al otro lado del Jordán a punto de entrar a la tierra prometida y Moisés le habla a todo el pueblo, especialmente a aquella generación que eran menores de 20 años, que ya eran adultos, y les habla diciéndoles, recordándoles la fidelidad de Dios, de que Dios tenía un propósito aún para ellos en el desierto. Vamos a ver qué es un desierto, ¿cierto? Un desierto es un lugar despoblado, solo, inhabitado, con pocos recursos, peligroso en gran manera. Pero veamos qué nos dice la Biblia acerca de este desierto que recorrió el pueblo de Israel por 40 años. Dice, y salidos de Oreb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto. Deuteronomio 1:19. ¿Cómo era el desierto? Grande y terrible. Pero también nos dice en otro pasaje que te hizo caminar por un desierto grande y ¿cómo más? Espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones y de sed, donde no había aguas. Vemos que era un desierto, no era un lugar cómodo, ¿cierto? Era un lugar peligroso, era un lugar de escasez. Ese era el desierto donde estaba el pueblo de Israel. Y, y por ejemplo, las serpientes del desierto, el Sinaí, se camuflan con la tierra. Hay muchas de ellas y a cualquier momento una serpiente te puede picar y son venenosas. Además, los escorpiones, venenosos en gran manera, y otras fieras como leopardos, como algunas hienas rayadas, fieras, halcones, aves de rapiñas, muchos peligros en el desierto. Y ellos pasaron por el desierto. Y hermanos, no sé quién de aquí se ha sentido en un desierto en su vida. ¿Quién de aquí ha tenido circunstancias difíciles, problemas realmente grandes, difíciles, terribles, espantosos? Tal vez pueda ser una enfermedad, tal vez una pérdida, tal vez una lucha espiritual realmente grande. No sé, cada uno sabe qué circunstancias está pasando.
Pero el día de hoy, hermanos, quiero traerles tres aspectos, tres puntos de cosas que hace Dios en medio de nuestras circunstancias, en medio del desierto grande y espantoso de nuestras vidas. Entonces vamos a ver la primera de ellas. Dios sabe que estás en el desierto. Deuteronomio 2, versículo 7. Dice, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos. ¿El qué? Él sabe que andas por este gran desierto. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Pero enfoquémonos en esta parte. Él sabe que andas por este gran desierto. Él sabe. Y muchas veces nosotros podemos llegar a pensar erróneamente de que Dios no conoce nuestras circunstancias, de que Dios no conoce nuestra situación, de que Dios es indiferente a las cosas que nos pasan. Pero eso es un grave error, porque Dios sabe que estás pasando por una circunstancia difícil. Él no es indiferente. Y de hecho, hay unos versículos, el pueblo de Israel en Isaías 40 estaba algo dolido, estaba sin consuelo, y ellos llegaron a pensar de que tal vez por su rebeldía, por su terquedad, Dios los había abandonado. Dios ya no se interesaba por ellos. Pero el capítulo 40 de Isaías comienza con Dios diciendo, consolados, pueblo mío, consolados. Y vamos por favor a Isaías capítulo 40 y el versículo 27. Isaías capítulo 40, versículo 27. Y dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. En otras palabras, ellos estaban diciendo, eh, mi caso no le importa a Dios. Dios no se preocupa por mi situación. Dios no se preocupa por mi causa. Pero miremos más atrás, en el versículo 25, Dios hace una pregunta. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Hermanos, Dios no es un hombre. Yo tal vez puedo saber algunos de los problemas de ustedes, pero no a fondo. Y tal vez no sé muchos de los problemas y de las circunstancias de muchos de los que están acá, porque soy hombre. Pero Dios es un Dios eterno. Dios es el creador de los cielos y la tierra, el creador de las galaxias, el creador de todo lo que vemos. Él es un Dios grande y Él conoce tu situación. De hecho, la respuesta al clamor de Israel, a lo que pensaba Israel, está en el versículo 28. Dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Él conoce nuestra situación. Vamos por favor a Salmo 139, versículo 1. Dios es un Dios omnisciente que todo lo sabe. Y dice así la palabra del Señor. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes que toda. Dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento
es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Hermanos, Dios se interesa por las situaciones que pasamos. Dios no es indiferente, Él es un Dios omnisciente. Él es un Dios omnisciente que todo lo sabe y todo lo conoce. Hay un ejemplo maravilloso que es el de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Marcos capítulo 6, versículo 45. El Señor había servido durante una jornada muy larga y decide mandar a sus discípulos al otro lado del mar, mientras él iba aparte y tenía tiempo de comunión con su Padre. Pero resulta que en medio de eso hubo una tormenta en los discípulos y tal vez en la perspectiva de ellos Jesús no los estaba viendo y vamos a ver qué nos dice aquí la palabra del Señor. Marcos capítulo 6, versículo 45. Y dice así, dice así, enseguida, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Bethsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. ¿Y qué dice el versículo 48? Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. La cuarta vigilia de la noche es entre las 3 y 4 de la mañana, es el tiempo donde la noche es más oscura. Y pongámonos en la perspectiva de los discípulos. El Señor Jesús nos manda solos y estamos remando con gran fatiga para pasar al otro lado. Y tal vez ellos creían que Jesús no los estaba viendo, pero Jesús dice en el versículo 48, viéndoles remar con gran fatiga. Él los veía, él conocía la situación que estaba pasando los discípulos, que el viento les era contrario, que era una tormenta y Jesús estaba viendo. Y, y no solamente eso, hermano, Dios no solamente conoce nuestra situación, sino que Él también ha experimentado el estar en el desierto, el verbo hecho carne, el Señor Jesucristo, Dios hecho carne. Él vino a este mundo y de hecho, antes de empezar su ministerio, después de que fue bautizado, ¿dónde fue Jesús? Al desierto. ¿Cuántos días? 40 días. Un desierto donde había fieras, donde había serpientes, donde había escorpiones. Él también experimentó eso. Él también experimentó circunstancias difíciles. Él también lloró. Él también se sintió rechazado por los demás. Él también sufrió, él también sintió la pérdida de un ser querido cuando Lázaro murió. Y aún más allá de nosotros. La Biblia dice en Hebreos 12, 3, dice, consideremos, consideremos a Jesús para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque nosotros ni siquiera hemos luchado con el pecado hasta la sangre. Jesús fue más allá. Recordemos aquella historia donde Jesús estaba en Getsemaní, que estaba angustiado y le dice al Padre, Dios mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Y estaba sudando sangre, estaba realmente angustiado. Y pensemos en la cruz. A pesar de que nosotros nos podamos sentir abandonados por Dios, de que Dios no se interesa por nosotros, no es la verdad. Porque si nosotros clamamos a Él, Él está ahí. Pero en la cruz,
El Hijo de Dios clamó al Padre y no hubo respuesta. Y dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él sabe y él ha experimentado el estar en el desierto, en circunstancias difíciles. De hecho, vamos a Hebreos capítulo 4, versículo 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él nos entiende perfectamente. Él conoce nuestra circunstancia, Él sabe nuestra situación. Pero no solamente Él conoce y sabe, sino que Él se involucra en nuestro proceso. Él anda con nosotros aún en el desierto. Y ese es el segundo punto. Y es que Dios está contigo en el desierto. No solamente sabes, sino que Dios está contigo. Y vamos a Deuteronomio 2:7, ya lo leímos, pero miremos la segunda parte. Estos 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Y el otro versículo, Deuteronomio 1:31. Y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar, o sea, de la mano. Un padre lleva a un hijo de la mano. Y Dios estuvo con el pueblo de Israel en el desierto. Él se involucró, él bajó al desierto para guiarlos. De hecho, eh, en Éxodo 13 dice lo siguiente. Y Jehová, Éxodo 13, versículo 21 y 22. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Cuándo se apartó? Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Dios estuvo ahí guiándoles. Y una característica de los desiertos es que suelen amplificar el clima, o sea, en el día hace demasiado calor y en la noche todo lo contrario, demasiado frío. Y Dios estaba con ellos de día, los guiaba a través de una nube que les proporcionaba sombra y estaba de noche en una columna de fuego que los abrigaba del frío. Que Dios estaba con ellos. Y no solamente eso, sino que también les proveía. ¿Cuánto será que al pueblo de Israel le faltó algo? Nada le faltó al pueblo de Israel. Dios todos los días hacía llover maná del cielo, pan del cielo, para alimentarlos, para proveerles. No solamente eso, también les daba de beber a través de una roca. Y no solamente eso, sino que también los protegía. La protección de Dios, hermanos, para su pueblo. Y me llevo a pensar en aquella historia donde un profeta pagano llamado, llamado Balaán quería maldecir al pueblo de Israel. Y esa historia se utiliza mucho o se aplica mucho para decir que Dios pone obstáculos para que nosotros no pequemos contra Él. Pero más allá de eso, esta historia trata de cómo Dios protege a su pueblo, cómo Dios está con su pueblo, aun cuando su pueblo no tiene ni idea de lo que está pasando o de los peligros que están pasando a su alrededor. Y ese profeta quería maldecir al pueblo de Israel y Dios pone tropiezos para que no maldiciera a su pueblo.
Y ya cuando estaba a punto de maldecirlos, de su boca solo pudo oírse bendición hacia el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel en ese momento sabía que había un profeta pagano que quería maldecirlos. Tal vez no, pero Dios los protegía. ¿Cuántas veces Dios no nos ha protegido de males que ni nosotros nos hemos dado cuenta? Que tal vez en el cielo nos daremos cuenta, pero Él nos protege, Él está con nosotros. Y hay unos versículos que quisiera leer, versículos muy especiales. Isaías 41, muy conocido, pero apropiémonos de estos versículos, hermanos, porque sí, lo sabemos intelectualmente, pero realmente lo estamos viviendo, lo estamos creyendo. Lo hemos leído muchísimas veces, lo hemos leído en las promesas, en los estados que subimos al WhatsApp, pero lo estamos creyendo realmente. Capítulo 41, versículo 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Versículo 13. Porque yo, Jehová, porque yo, Jehová, soy tu Dios que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y hay otro versículo que dice, y cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Dios está con nosotros, hermanos. Él se involucra en nuestro proceso. En medio de las circunstancias difíciles, Él está ahí. No solamente sabe, Él está ahí. Dentro de nosotros, dentro del Hijo de Dios, ¿quién mora? El Espíritu Santo, Dios mismo mora en nosotros y está con nosotros en medio de la circunstancia, así como la nube y la columna de fuego estaba con el pueblo de Israel, aun cuando ellos fallaban, aun cuando ellos eran rebeldes. ¿Será que Dios los abandonó? ¿Dios se desligó totalmente de ellos? Claro que los castigaba, porque Dios a quien ama disciplina, pero nunca los dejó, nunca los desamparó. Y lo mismo con nosotros. Si usted es un hijo de Dios, Dios nunca te va a desamparar. Nada te va a apartar del amor de Dios. Nada. Y si has caído, si la has regado, si la has embarrado, Dios sigue estando contigo. Y eso es algo que debe asombrarnos, de que Dios está con nosotros y debe producir en nosotros obediencia, debe producir en nosotros confianza en Él. Quisiera leer los otros versículos de Deuteronomio, capítulo 31, versículos 6 y 8. Dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y el versículo 8, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Y el Salmo 23, un salmo muy conocido. Jehová es mi pastor. Un pastor está con quién? Con las ovejas. Él no manda las ovejas a que vayan solas. Él se involucra, Él las guía, Él está con ellas. Y dice el Salmo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú qué, tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento.
Dios está con nosotros. Entonces ya hemos visto, Dios sabe que estamos en el desierto, pero Dios está con nosotros en medio del desierto. Y ahora vamos a ver el último aspecto o la última cosa que Dios hace, y es que Dios tiene un propósito aún en el desierto. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo del pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y cuando hay una palabra para, nos habla de propósito. Y todo va encerrado como en el mismo paquete. Todo va encerrado en el mismo paquete. Dice, para afligirte. ¿Será que Dios nos aflige o nos entristece por placer? ¿Qué dice Lamentaciones? Vamos a Lamentaciones. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 31. Porque el Señor no es hecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Él lo hace con un propósito. Hermanos, si es que nosotros los seres humanos somos muy arrogantes, pero es cuando somos afligidos, cuando hay una aflicción, donde reconocemos nuestra necesidad de Dios. Es cuando Dios nos humilla y nos aplasta, donde podemos reconocer quién es Él. Y el Salmo 119, también muy conocido, se me viene ahora a la cabeza, Salmo 119, versículo 67. Dice, antes, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y el versículo 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y de hecho, la palabra en el original de para afligirte es para humillarte, ¿cierto? Y es ahí donde reconocemos nuestra necesidad de Dios. Pero dice, para probarte y saber lo que hay en tu corazón, para probarte y para saber lo que había en tu corazón. Una prueba, un diagnóstico espiritual. ¿Cómo respondemos ante las circunstancias? ¿Cómo estamos respondiendo? Es como, ¿qué tan gallos somos en medio de las circunstancias, en medio de las pruebas? Cuando viene una situación difícil, ¿cómo es nuestra reacción? ¿Será que es de queja? ¡Ay, qué pereza! Una situación de escasez donde todos los días es arroz con huevo al desayuno, al almuerzo, eh, a la comida, y uno, no, otra vez eso. ¿Cómo estamos respondiendo ante las pruebas, ante las circunstancias? ¿Qué hay en nuestro corazón? Dios desea que en medio de las pruebas, en medio de su diagnóstico, nosotros seamos hallados, pasemos la prueba,
Saquemos el 5. Él desea eso, él anhela eso, que nosotros padezcamos como cristianos. Eso es lo que dice, creo que Primera de Pedro. Y creo que Santiago y Primera de Pedro habla de eso, de las pruebas, ¿cierto? Que tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque Dios tiene un propósito en eso y la idea es moldearnos como el oro, sacar todo lo malo y poder crecer, poder transformarnos a la imagen de su Hijo amado. Y dice, para hacerte saber, y señalé esa palabra para hacerte saber, y es que en medio del desierto, Dios tiene el propósito de enseñarnos, de enseñarnos. En medio de las circunstancias, Él quiere enseñarnos a depender de Él, a que Él sea nuestro todo, a que no pongamos nuestra esperanza en los médicos, en el dinero, en la suerte, sino en Él. Él debe ser nuestro todo. Y Él en medio de las circunstancias nos enseña a permanecer en Él. No solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De hecho, hay un versículo de Oseas que dice, la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón. En medio de las circunstancias difíciles, en medio del desierto que cada uno tenga en su vida, Dios habla y somos más propensos a oír la voz de Dios. Aunque a veces somos duros de corazón como el pueblo de Israel, que a pesar de que estaba en una situación difícil, se seguían quejando, pero Dios seguía fiel con ellos. Entonces, y hay un propósito final, dice que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote, para la postre ¿qué? ¿Hacerte qué? Hacerte bien. Hermano, las circunstancias difíciles que pasan en nuestras vidas es para nuestro bien. De hecho, hay algunas que no entendemos. Y en Juan 13:7, eh, obviamente eso habla de otro contexto, donde el Señor Jesús le está lavando los pies a sus discípulos y Pedro le dice a Jesús, tú no me lavarás los pies jamás. Y Jesús dice, lo que yo hago ahora, no lo entiendes ahora, pero lo entenderás ¿qué? Después. Es que todo tiene un propósito, hermano. De hecho, vamos a leer este versículo, Romanos 8:28, muy conocido. Y dice así, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántas? Todas las cosas le ayudan a qué. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Dios tiene un propósito con ese desierto y es a la postrer hacernos bien, ya sea aquí en la tierra o allá en el cielo. El desierto es un lugar de preparación. Mientras estemos en esta tierra, el Señor Jesús dijo que íbamos a tener aflicciones, pero que debíamos confiar porque Él había vencido al mundo. Esta tierra es un lugar de preparación y hay promesa para esta vida y para la venidera. Pero el Señor nos quiere enseñar algo. El Señor nos quiere enseñar que a través del desierto Él tiene un propósito y un propósito general de hacer bien con cada uno de nosotros. Todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y por último, hermanos, vamos a leer el Salmo 138, versículo 8, también muy conocido.
Y dice así la palabra del Señor. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Él cumplirá su propósito en nosotros. Así que recordemos, Dios conoce tu situación, Dios sabe que estás en ese gran desierto, Dios está contigo en el desierto y Dios tiene un propósito en el desierto. Bueno, ¿y ahora qué debemos hacer nosotros mientras estamos en el desierto? ¿Quedarnos de brazos cruzados? No, debemos confiar en Él, en sus promesas, debemos obedecerle, debemos guardar sus mandamientos, debemos permanecer en Él y no soltarnos de sus manos, aferrarnos a Él, como un niño se aferra a la mano de su padre, no soltarnos de Él y también ser agradecidos. Uno de los mayores problemas de Israel es que era un pueblo malagradecido, que se quejaba por todo. Y así somos nosotros, malagradecidos, ingratos. Y la Biblia dice, dad gracias por cuánto, por todo, aun por las cosas malas que nos pueden pasar, porque Él tiene un propósito. Entonces, debemos seguir confiando en Dios, debemos seguir obedeciéndole en el desierto, seguir congregándonos, seguir haciendo el bien, seguir permaneciendo en Él y ser agradecidos con todo lo que nos pasa. Seamos fieles en medio de cualquier situación, que Dios es fiel. Su hermano del Señor bendiga su palabra. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Dios, Padre amado, Rey del universo, venimos delante de ti en esta noche agradeciéndote, Señor, por tu palabra, porque tú conoces, has entendido desde lejos nuestros pensamientos, conoces cada una de nuestras situaciones, la conoces mejor que nosotros y estás con nosotros en medio del proceso y tienes un propósito, Señor, tal vez no lo entendamos en nuestra torpeza, en nuestra mente limitada, pero tú tienes un propósito y todo obra para nuestro bien, Señor. Y en todas estas cosas somos más que vencedores. Padre amado, yo quiero pedirte, Padre, que nos ayudes a ser fieles y obedientes a ti, personas agradecidas en medio de las dificultades, en medio de cualquier enfermedad, de cualquier escasez, de cualquier pérdida, de cualquier batalla feroz contra el enemigo. Que tú, Señor, nos ayudes, Señor, a ser fieles y a ser agradecidos contigo. Ahora quiero pedirte que lleves con bien a mis hermanos, nos lleves con bien y bendigas tu palabra el día de hoy en el nombre de Jesús. Amén.